Un nuevo podcast, bienvenidos, qué gusto poder saludarles nuevamente. Hoy es sin duda una conversación muy interesante, tanto en cámara como fuera, pero tengo el gusto de estar con el abogado Jorge Emanuel Méndez Fuentes. ¿Cómo estás, Ricardo? Qué gusto. Qué placer. Gracias por estar por acá. A ustedes, muy amable. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, bien, Ricardo. La verdad es que alegre de estar acá, ¿verdad? Muy contento, muy complacido. Solas es parte de mi niñez, ¿verdad? Uh-huh. Y el hecho de regresar, de estar acá, incluso el día de hoy, para mí es importante, es bonito, es un desestrés para mí, es un lugar muy especial. Me has hablado de la niñez. ¿Y en qué momento has dejado Sololá para migrar a Quetzaltenango o fue a otro departamento? Sí, claro. De hecho, yo viví en varios lados, ¿verdad? Yo nazco en Sololá, estudié toda mi niñez en Panajachel, me voy a la capital a estudiar. Luego me voy al departamento de San Marcos y por último finalizo en Quetzaltenango, que es donde actualmente vivo. Has pernotado en cada lugar. ¿Qué te has llevado de cada lugar? ¿De Sololá qué te llevas? Muchas experiencias. Sololá están los amigos de mi infancia, ¿verdad? Tengo muchos amigos acá. Conocer directamente, mis compañeritos que desde pequeños, desde la primaria o preprimaria. Incluso tengo amigos que continuamos en la universidad y que eran mis amigos de infancia y que seguimos la misma carrera y hasta llegamos en un momento de vivir juntos, ¿verdad? Así con varios amigos que éramos todos pequeñitos, nos conocimos desde pequeñitos y estuvimos estudiando en Quetzaltenango. Entonces es algo bonito porque no es una amistad de un año, sino que es una amistad de toda una vida, ¿verdad? De toda una vida. Esa parte de Sololá. ¿Y en San Marcos? Bueno, yo creo que de todas las partes, al menos en todos los lugares en donde yo he estado, gracias a Dios, pues hemos tratado de tener relaciones de amistad. Uh-huh. Y bueno, digamos en San Marcos también, ¿verdad? O sea, tengo amigos en San Marcos, ahí estudié parte de mi carrera, ¿verdad? Entonces la idea principal era, al final de cuentas, ¿por qué elegir el occidente? Lo que pasa es de que la familia de parte de mi mamá es de occidente y de mi papá es de oriente, pero Sololá fue una mezcla. ¿Cómo es la vida, no? Cosas de ambientes diferentes. Sí, Sololá fue algo neutral para mis papás. Ah, ya entendí. Entonces, viene mi mamá de Occidente, mi papá de Oriente, y se quedan acá. Ahí es donde ya todos empezamos a ver, donde si nos íbamos para la capital o en Shela, la verdad que ha sido también un lugar donde... ¿Cuánto tiempo en Quetzaltenango? Wow, desde el 2009. 2009, sí, 2009. Desde 2009. ¿Dónde nace la vocación de abogado? Ok, esa es una pregunta muy interesante. Bueno, de hecho, a mí siempre me ha gustado la lectura, leer, tener esa disciplina de poder ver qué ir aprendiendo, ¿verdad? Porque los libros son esas pantallas de información, claro, que al final de cuentas le va nutriendo a uno el conocimiento. Pero yo creo que todo empezó porque mi papá se relacionaba mucho en el ámbito legal, porque mi papá en su momento acá fue médico forense. Ah, entiendo. Entonces de alguna u otra forma empezamos yo empecé a observar la actividad de él. Digamos, él iba a declarar a debates, él iba... Me tocaba esa parte. Exactamente, entonces... No, y aparte que también yo miraba muchas series como CSI, de Los Ángeles, de Miami. Entonces, prácticamente me entretenía viendo eso. Uh-huh. Yo, de hecho, incluso desde como que de un inicio dije, bueno, yo quiero ver la forma de volverme abogado, pero para pertenecer a esa etapa de la criminalística, ¿verdad? Uh-huh. Tratar los indicios, investigarlos, armar o sea, me gusta la investigación. ¿Y si viste todas las temporadas de...? No todas, pero la mayoría. Pero sí me entretenía mucho con esas series. Sí, son muy interesantes. Yo las veo mucho, la verdad. Sí, claro. Son interesantes, ¿verdad?
claro. Y ahí nace, digamos, ese despertar, ese decir, me gustaría. Pero ¿cuándo determinas que sí estudiarías para abogado? Bueno, de hecho, cuando estuve en Quetzaltenango, la verdad que es algo que no muchos saben, pero yo empecé estudiando una carrera que de hecho es otra larga historia, pero es de ingeniería civil. Yo estudié ingeniería civil. ¿Cuántos años? Un año, estuve un año. O sea, yo estuve 2 semestres, pero ahí es tal vez algo importante cuando la carrera no se relaciona con la vocación que realmente quieres tener. Claro, no sentís ese deseo de continuar, más sí solo tener la información. No, yo de hecho trataba la forma de salir bien en mis parciales, trataba la forma de tener... ¿No fuiste un mal estudiante? No, considero que no. Pero no es algo que a mí me apasionaba o que yo me viera a futuro, sí, yo voy a estar en las construcciones y esto y el otro. Realmente era pesadez, ¿verdad? Entonces ahí tal vez se desprende esa circunstancia que cuando no te gusta algo, ahí es donde le das un punto muy importante en tu vida porque no vas a disfrutar ese algo a un futuro. O sea, si te gradúas y tal vez solo con el objetivo de decirle a tus papás, bueno, miren, ahí están los títulos y gracias por todo el apoyo, o un desarrollo personal propio, pero siempre lo vas a ver como una carga si no lo disfrutas. Y no lo puedes ejercer a un 100%, ¿no? Exactamente. O posiblemente te gradúas y dejas el título por un lado y no ejerces y te dedicas a algo más. Exactamente. Y eso sucede muchísimo. Y después de un año... ¿cómo se fue involucrando el pensamiento de decir leyes? ¿O siempre estuvo a la par y decir, no, si estudiara en esto? Sí, claro. ¿Cómo se fue alimentando cambiar de carrera? Claro. Bueno, primero tomar la decisión de verdad decidir por qué carrera orientarme. Yo, de hecho, quería en algún momento... me gustaba mucho leer y eso es lo que no pasaba en ingeniería, porque ingeniería es más técnico, ¿verdad? Es como que más numérico, digamos, eran otras materias. Claro. Pero, digamos, la lectura a mí me daba algunas otras pautas, ¿verdad? Sobre en dónde ir y atendiendo a todo lo relacionado, las series, el trabajo de mi papá. Había cierta inspiración que empezaban a hacer. Sí, claro. Entonces yo dije, ¿por qué no volverme abogado? De hecho, yo quería como que volverme abogado, y vamos a entrarle al Ministerio Público y vamos a tratar de hacer lo que se hacía ahí en las series que yo miraba. Pero al final de cuentas, pues uno en el desarrollo de tu carrera te vas enfocando en algo y te vas hasta orientando, especializando en algo. Y te va gustando algo más, ¿no? Definitivamente. Ahora pasemos a esa parte donde pasaste la universidad, entraste a la universidad y empezaste como que a buscar una especialidad. ¿Cuál fue? Claro. Bueno, yo de hecho soy un abogado que se ha dedicado académicamente a lo constitucional, pero soy penalista de corazón, ¿verdad? O sea, me encanta el derecho penal, yo trabajo en lo penal a diario y realmente es un mar, ¿verdad? Uno se adentra a un mar donde uno no le ve el fin, ¿verdad? Ajá. Entonces, me he enfocado mucho en el tema de la profesionalización en campo penal. Sin embargo, también en el campo constitucional, que es otra de las áreas que me ha llamado muchísimo la atención y aparte que se desprenden muchas cosas que en lo personal yo lo enfoco en el derecho penal. O sea, yo enfoco prácticamente lo que he estudiado en derecho constitucional con derecho penal, pero ya más a fondo, ¿me explico? Sí. Esto te ayuda para poder trabajar, aparte del trabajo, aparte de esta manifestación de tu carrera y sentirte pleno ahora ejerciendo. Hay ciertos criterios que también manejas, digamos, has sido docente. Sí. ¿Cómo fue esa parte de involucrarse? ¿No lo mismo? Yo creo que no todos tenemos esa vocación. Sí, bueno, ese es un punto, no sé, pienso que hasta es un reto, porque por ejemplo yo nunca estudié magisterio. Claro. O sea, yo me gradué de un bachillerato
estuve en la universidad, pero yo creo que la pedagogía es un poco... No, incluso la andragogía es así como que no puedo yo venir y tener ese conocimiento de cómo llamar la atención y cómo transmitirle eso. Yo creo que es con saberte explicar bien, con saber transmitir, o sea, de alguna u otra forma uno lo aprende con muchos formalismos. Claro. Pero el hecho de exteriorizarlo con ya palabras más simples, e incluso tal vez no quitémosle la palabra simple, sino que con palabras mucho más comprensibles. Para un segmento que empieza a crecer en este campo y que muchos posiblemente llegan a la carrera diciendo no sé si viene o todo da, sí, claro. y encontrar a un docente que de pronto sea muy técnico y muy específico suele ser hasta poco distante, hasta puede llegar a aburrir. Exacto. Porque eso observamos algunas cátedras en donde el docente era demasiado técnico y sabía muchísimo. Claro, de verdad se extendía, pero por ejemplo uno le hacía una pregunta, licenciado, disculpe, yo tengo esta pregunta, entonces él se enfocaba ahí, se iba, pero se nos iba hasta arriba, que se nos desenfocaba de la duda que nosotros teníamos como estudiantes. Claro. Entonces yo creo que es de ir simplificando la información. Y bajo estas experiencias también. Pero ¿verdad? que quede el núcleo o el tema central de lo que uno quiere transmitir. ¿Actualmente estás como docente o ya no? Sí, tuve la oportunidad de dar docencia en la Universidad de San Carlos de Guatemala y también en la Universidad Mariano Gálvez, en seminarios. Pero actualmente no, o sea, ahorita me he estado enfocando directamente en parte práctica de mi trabajo y lo que sí he estado muy constante es el tema de las asesorías para los que se van a someter a su evaluación técnica profesional privada. ¿Y esta experiencia de estar dando la asesoría, qué tanto tiempo le estás dedicando actualmente? Bueno, yo trabajo con grupos, y también trabajo en línea con otros grupos, que son personas que son fuera de Quetzaltenango, y directamente con las personas con las que trabajo en Quetzaltenango, pues ellos han ido, lo que sucede es de que esto es un proceso, ¿verdad? El hecho de someterse a un examen que es bastante complejo, la información es muy compleja, tiende a confundir al estudiante, uno no sabe por dónde empezar, de todo lo que tiene que leer, cómo contestar. Yo también evalúo exámenes técnicos profesionales, entonces cuando uno está frente al estudiante definitivamente es diferente, ¿verdad? Porque el estudiante está temblando, está con nervios, no sabe, tiene mucha ansiedad. Puede que llegues a tener bastante conocimiento, pero los nervios en ese instante y el punto de desvelos y todo el proceso es... Wow, me ha tocado decirle al estudiante, cálmese, tranquilícese, estamos en una conversación. Son 3 oportunidades. No. Sí, exactamente, mire, vamos bien, por favor tranquilícese, ¿verdad? Empecemos nuevamente, ¿verdad? Yo le hago una pregunta, yo necesito una respuesta técnica porque es un examen técnico. Claro. Definitivamente nosotros vamos gradando precisamente el tema de las respuestas, pero mira, se me ha dado la oportunidad, de poder realizar todo este tipo de actividades. Me gusta la docencia, yo creo que sí. Me ha gustado en su momento porque me gusta, de hecho a mí siempre me ha nacido apoyar al estudiante. Yo recuerdo que yo apoyaba mucho a los grupos que se metían a darle estas clínicas penales, ¿verdad? Que tenían que dramatizar una audiencia. Pero eso es un aspecto que incluso a mí me pasó como estudiantes con mi grupo. No nos poníamos de acuerdo, que bueno, lo vamos a condenar o lo vamos a absolver. Entonces no, y obviamente estaba el catedrático quien nos estaba evaluando en su momento. Entonces eso es algo muy común que sucede en este tipo de prácticas porque uno no sabe, la falta de experiencia, la falta de conocimiento, y últimamente he estado viendo una buena práctica y que me imagino que los catedráticos de las universidades mandan a los estudiantes a ver audiencias. Entonces yo creo que
ir viendo este tipo de práctica, pienso yo que es para que les ayude en su clínica penal. Pero yo en su momento apoyé mucho a los estudiantes en clínicas penales. Esta parte de aprendizaje bajo tus criterios, hemos estado platicando fuera de cámaras de muchísimas cosas, hemos hablado desde hace rato atrás ciertos aspectos importantes de entre abogado y cliente y las experiencias que se van formando, ¿verdad? Sí, en este caso, como la docencia y lo bonito que lo manifestas de esta manera, de cómo el estudiante se puede llegar a involucrar con una experiencia que se va adquiriendo. ¿Hace cuánto tiempo estás ejerciendo? Este año cumplo 9 años de ejercicio profesional. De estos 9 años, podríamos decir justo lo que platicábamos fuera de cámaras. Y sobreentiendo que cuando una persona está en este proceso de estudiar, de informarse y querer graduarse, es el máximo potencial para un abogado. ¿En qué? En adquirir conocimiento, ¿verdad? Y en práctica. Lo tenés todo al margen. Y según he leído, que es donde el estudiante y el abogado llega a su mejor plenitud. A lo que voy. Te enriqueces con conocimiento, con experiencia y con tal. Pero después del título es el mayor reto. Claro, definitivamente. Se apaga toda la línea de conocimientos superiores que podríamos decir de docencia que te han apoyado, sí. Compañerismo donde incluso hay debates, ¿no? Lo bonito de estar estudiando, de que cada uno va manejando ciertos criterios y empiezas con la relación con clientes. Sí. Pero aquí destaco lo siguiente, que seguís ayudando y seguís con esa etapa de conocimiento de estudiantes y docencia. Eso hace la diferencia a muchos de los que de pronto se gradúan y empiezan a ejercer nada más. Que dice, según leí, baja casi que un 40% la capacidad de un profesional después de graduarse. ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, lo que sucede es de que cuando uno se gradúa no sabe realmente a qué campo se va a meter. Porque digamos, la universidad es como una piscina, ¿verdad? Uno va nadando toda la piscina, llega al otro lado de la piscina, veámoslo así, de esa manera metafórica de que la persona se gradúa en ese momento, pero ahorita le toca, bueno, te vas a ir a meter al mar, ¿verdad? Y ahí es infinidad. Entonces, puedes agarrar a tu lado derecho, puedes agarrar a tu lado izquierdo, te puedes ahogar. Correcto, o te puedes ahogar también, ¿verdad? Pero sí, yo considero que el hecho de graduarse es un reto muy grande. Digamos, la persona que se acaba de graduar tiene muchas expectativas muy buenas. Claro, el examen técnico profesional privado lo experimenté personalmente y también lo he visto en las personas quienes han ganado en los cursos que nosotros impartimos. Pero realmente estas personas cuando ganan, ellos como tienen todo fresco, ¿verdad? Porque acaban de leerlo, estudiarlo. Pero hay una importante circunstancia acá de que no han desarrollado práctica. Y es que recordemos de que el derecho, en la mayor parte de áreas del derecho, no solo se requiere conocimiento, sino que se requiere de práctica. Salvo que el estudiante ya haya tenido años procurando para un abogado particular, trabajando para alguna institución del Estado, salvo ese tipo de circunstancias que de alguna u otra forma sí han hecho experiencia. Pero me refiero a la experiencia específicamente porque lo que sucede es de que es como querer aprender a jugar fútbol solo leyendo o querer aprender a nadar solo leyendo. Definitivamente no va a ser posible. O sea, en el caso del fútbol hay que tocar el balón, hay que entrenar, hay que practicar para poder. Hay que cansarse, hay que saber hasta dónde llega la capacidad física, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que se requiere es entrenar. ¿Para qué? Para ser mejor, para saber más, para tener más experiencia en el campo de juego, ¿verdad? Lo mismo sucede en el campo de los abogados. Uno se gradúa con un reto grandísimo de no saber si uno se dedica a tener una oficina particular, uno no sabe qué va a pasar por esa puerta. O quién va a llegar a necesitar. ¿Qué caso va a llegar y de qué magnitud? O qué magnitud. Yo me recuerdo que mi primer caso fue un caso que no era tan simple.
porque me recuerdo que era un caso de un hecho de tránsito en donde hubieron 3 carros involucrados lesionados, a la que una camioneta de esas parrilleras se les subió a los carros, ¿verdad? O sea, destruyó carros, lesionó gente, gracias a Dios no falleció nadie, pero sí fue un caso que uno dice, ¿por qué me tocó a mí este primer caso? ¿Verdad? Era un poquito complicado, ¿verdad? Ese era complejo para agarrarlo así como que de primas a primeras. En algún momento sí le dimos un resultado positivo, pero uno se queda con ese reto de seguir aprendiendo un poco más de eso. Pero no todos bajo esos criterios se movilizan, ¿no? Sí. Podemos decir que... Y por eso lo destacaba y te decía, porque muchas veces con el criterio profesional, creo que nos pasa a muchos, dejamos esa presión de querernos preparar. Y está como que comprobado de que después de graduarte, pues, uno desiste casi un 40% atrás. Pero en tu caso, y es la raíz de esta entrevista y esta conversación que tenemos, porque hace tiempo atrás lo platicamos, incluso creo que vimos esta entrevista desde muchos campos y hoy lo dejamos con este criterio de conocer de tu persona. Primero porque venís de Quetzaltenango, ¿sos sololateco? ¿Naciste aquí en Sololá? Soy sololateco, nací en Sololá. Y qué bonito tener a personas que se están desenvolviendo en otros lares y ejecutando como profesional y poder regresar. Ese regresar a Sololá, eso que me decías, quiero tocarlo un poquito, ese sentir, me siento, la palabra, no tengo ahorita la palabra que me has dicho que fue al inicio de la entrevista, pero eso bonito creo que dijiste. ¿Qué más significa para tu persona ejercer en Quetzaltenango y regresar a Sololá? Hoy de descanso. Sí, se podría decir que de descanso. Porque, bueno, lo que sucede es de que Sololá siempre lo he visto como una parte esencial en donde pasé los mejores años de mi niñez, ¿verdad? Y de hecho, el hecho de regresar, incluso ver todo cambiado, mucho más comercial, ver que el departamento se ha estado desarrollando bastante bien, a mí me motiva a decir, qué bonito, ¿verdad? O sea, cada vez que vengo acá siempre me recuerda los momentos de mi infancia, ¿verdad? Cuando voy a Panajachel también, yo estudié en Panajachel también, o sea, ver cómo ha ido creciendo todo. De hecho, siempre yo tengo una estabilidad realmente en Quetzaltenango porque ahí es donde tengo mi domicilio actualmente. Y le tengo un gran cariño y amor por Quetzaltenango, de hecho ahí está mi familia. Y Sololá siempre lo veo como un lugar maravilloso de descanso, ¿verdad? De venir a tratar de salir de la rutina. No voy a profundizar en la siguiente pregunta, pero sí quisiera tu criterio, porque como abogado me has dicho lo del ambiente de Sololá y cómo te recibe, pero en lo profesional, ¿cómo lo miras desde Quetzaltenango? Es así cerrada la pregunta. En el ámbito profesional, es decir, en el ejercicio del derecho acá, pues yo considero que existe, yo creo que en cada lugar existen buenos profesionales, gente que se dedica a estudiar. Claro. Yo creo que en el ámbito del derecho, así como lo decía un famoso jurista, que el abogado que no lee es cada día menos abogado. Lo indico porque al final de cuentas yo creo que es compromiso de todos poder nutrirnos. Así como el futbolista se entrena a diario, nosotros tenemos que leer también. Y una disciplina, ¿no? Una disciplina, definitivamente. Te voy a hacer esta pregunta que es un poco capciosa. Sí. ¿Consideras que un buen abogado tiene que tener este conocimiento de lectura y de perseverancia, ¿no? Las leyes cambian casi que... Es increíble las actualizaciones que hay de pronto y uno se queda pensando. Pero, ¿qué criterios crees que debería de tener un buen abogado? Bueno, en primer lugar debe de tener una disciplina, ¿verdad? Una disciplina, compromiso. Porque, al menos en mi caso, yo creo que yo estudio un caso. ¿Te involucras? Definitivamente. Sí. Le hago un análisis no solo fáctico, sino que también, ¿qué dice la ley? ¿Qué establece la ley?
¿qué tiene en este caso la parte acusadora? ¿Por qué está fundamentando su derecho en algo? Y veamos si realmente es cierto ese algo. O si existe una salida procesal en la ley. Pero yo considero de que un buen abogado no solo se debe disciplinar y comprometerse en su caso, sino que también por una parte debe de ser honesto y sincero con sus clientes. Porque es el servicio que uno da. Por ejemplo, si tu persona va a un restaurante y te atienden mal, uno ya no le dan ganas de regresar a ese restaurante. Claro, claro. ¿Verdad? Obviamente ahí en el concepto de una oficina jurídica pues llega uno, atiende a los clientes, pero uno también se pone en lugar de la otra persona y decir, pues esta persona está pasando muy malos momentos. Y todavía encima yo como que haciéndole más presión o regañándolo o alguna otra circunstancia. Creo que la actitud es un elemento indispensable para un buen abogado. Y sobre todo compromiso, ¿verdad? El compromiso de poder ejercer las cosas bien, de querer hacer bien el trabajo, ¿verdad? Porque al final de cuentas es resolución de conflictos. Yo creo que nosotros nos dedicamos, al menos yo me dedico a resolver conflictos. Y cuando nosotros nos involucramos en esa relación de profesional-cliente, debe de existir ese compromiso, ¿verdad? Por más que yo tenga varios casos, por más que yo tenga varias obligaciones que cumplir, debo de ponerle atención a cada uno en varios aspectos, ¿verdad? Claro, pero hay momentos que, bueno, como cualquier profesional se llega uno a saturar, ¿no? De muchas implicidades que surgen en la vida, pero ese criterio te decía como para decir, un buen abogado, si pudiéramos resumirlo en una pregunta, en una respuesta, un buen abogado tiene que tener... Bueno, la pregunta es amplia, muy amplia. Sí, ¿verdad? pero por lo mismo dije una sola respuesta que podría ser. Si podemos definirlo. Desde tu criterio, por supuesto. Ok, vamos a... No sé si puede ser solo una palabra o pueden ser dos. Pongámosla en dos, porque sí, yo sé que es muy amplia, pero... Pienso, yo creería que el buen abogado debe tener conocimiento y debe de ser diligente. ¿Diligente? Sí. Ampliemos un poquito esta parte. La palabra del correcto diligenciamiento. Yo no puedo venir a hablarte así porque todos manejan muchos criterios distintos en el ámbito profesional. Todos tenemos una conceptualización distinta de qué es ser un buen abogado. Te lo hablo desde un punto de vista muy particular, respetando siempre las otras posturas o contraposiciones o similitudes en mi posición. Pero desde mi punto de vista, yo creo que el tema de ser diligente es hacer bien el trabajo. Por ejemplo, si necesitas, ¿qué te digo?, una decoración para alguna fiesta, pero te lo hacen mal. Uno no realmente no desea eso porque uno está invirtiendo en algo. Claro. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros hacemos un mal trabajo, estamos faltando una debida diligencia. Y nosotros procuramos dar un buen servicio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo que quiere el cliente es resolver su problema. Porque, mira, mientras más sociedad exista, mientras más personas existan, más problemas hay. Claro. Definitivamente, y de cualquier manera. Hemos vivido en una sociedad problemática, en donde con un grupo incluso pequeño de personas hay problemas. Y pues definitivamente en un conglomerado un poquito más alto van a aumentarse los problemas. Pero cuando uno trabaja en base a tu pregunta, entre abogado y cliente, pienso que ponerle empeño, ímpetu al trabajo es parte de la debida diligencia. Entonces uno como profesional sabe más o menos qué salidas hay. O sea, uno tiene que empezar a ver ya desde que uno empieza a leer las primeras páginas, ir enfocando, ir analizando algo que se le llama lógica jurídica, ir encuadrando el rompecabezas para ver qué salidas hay.
Bueno, citar al cliente y decirle, bueno, mire, yo le pongo en bandeja esta y esta salida. Pero es usted quien va a decidir, porque recuérdese que también es usted quien va a obtener tales beneficios. Claro. O no va a tener beneficios, pero por lo menos vamos a irnos a un proceso legal a tratar de dilucidar nuestra postura como profesionales, ¿verdad? Y usted como ya sea como agraviado, como denunciado, como demandado, etcétera. Entonces, en este tipo de casos, nosotros lo que sí le ponemos son estas opciones, o la otra parte quiere negociar, a favor de él, y que él, pues en algún criterio le haces la propuesta, esta es la mejor. O como lo que me decías de tu caso anteriormente, ¿no? Donde alguien pues intenta autodefenderse y resulta tomando la peor decisión en un proceso y que no es lo que avalas, ¿no? Claro, no, definitivamente. Yo siempre trato de ponerle las opciones así en la mesa, pero siempre lo voy redireccionando. Mire, yo creo que viendo a futuro las cosas, creo que la mejor opción es esta. La ventaja, te quiero comentar algo en confianza. Yo he pasado por todas las etapas del proceso penal, ¿verdad? Y realmente en cada etapa yo he extraído cierta información que ha sido relevante e importante para poder nosotros empezar un caso, pero verlo y visualizarlo más o menos cómo va a finalizar. Claro, es que esa proyección siempre sí o sí debe de existir para un abogado consciente. Como diría Timón, ver más allá de lo que veo, ¿verdad? Ajá. Porque lo que sucede es de que, por ejemplo, a mí me ingresa una denuncia por un X o Y delito. Entonces yo ya me pongo a pensar hasta en la etapa de ejecución penal. Yo digo, ¿cómo va a ser esto? O sea, si me lo llegan a condenar, ¿cómo lo vamos a defender hasta en esa etapa, ¿verdad? O sea, yo me pongo a pensar en eso porque obviamente yo me voy a los extremos, ¿verdad? Yo pienso lo peor, para manejar muchos criterios, para ir reales, viendo e ir también dilucidando algunas dudas, sobre todo en qué posibles movimientos se van dando en el camino y cómo nos los vamos quitando. Claro. ¿Verdad? Ahora te hago la pregunta. Me capta esta atención lo siguiente. ¿Serías consciente de decirle al cliente o te lo reservas? Bueno, yo siempre respeto todos los criterios. Pero mi forma de verlo, si es en un punto de vista penal, yo soy muy honesto y sincero con el cliente. Yo sí desde un inicio le voy a decir, mire, su caso está complicado, está complejo, pero sí hay salida. Claro, es decir, hay alternativas. Mire, yo le digo al cliente a veces, mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a continuar analizando su caso, pero yo veo un poco complejo el asunto. Pero sí tienes esa honestidad con el cliente. Lo que sí quiero que usted tome en cuenta es de que sí hay altas probabilidades de que esto pueda llegar a suceder. Pero también ese porcentaje restante son beneficios para usted, son salidas para usted en donde no va a ser el 100% de la pretensión de la otra parte, pero de alguna forma sí vamos a tener una respuesta positiva. Y van a ser momentos difíciles y de tensión para ambos. Fíjate que hay un dicho que tal vez lo utilizamos entre nosotros los abogados, que a veces no se puede defender lo indefendible. Hay cosas que son tan complejas, o por ejemplo en el ámbito penal, que hay una investigación demasiado buena que reducen todas las posibilidades de poder tratar de ejercer una defensa positiva, pero lo hay. O sea, existe un porcentaje, aunque sea mínimo, de una defensa positiva, porque no solo las sentencias absolutorias son las que hace un buen abogado, sino que por lo menos lo que más se le beneficia al cliente. Cuando yo estuve en la unidad de ejecución penal en algún momento, y en ejecución penal ya uno tiene mucha relación con privados de libertad que están cumpliendo condena. Ya cuando no existen recursos pendientes de resolver, eso se le llama una sentencia firme. Pero los privados de libertad siempre están ansiosos de saber qué día van a salir. Entonces, los privados de libertad tienen
beneficios carcelarios y tienen beneficios penitenciarios, pero prácticamente uno es el que va tratando de ejercer esa defensa y sobre todo ver la posibilidad de que si lo condenaron a una persona a 12 años, por lo menos que salga en 6 años. Claro. Entonces esto consiste, por eso digamos uno va enfocándose en todo, ¿verdad? Hay muchos aspectos que dentro de las distintas etapas tienen sus particularidades en el caso. Puede ser de que, mira, yo siempre hago esta práctica, no sé qué tan buenas, digamos, no sé qué tan el cliente o tal vez los otros abogados lo vean así, o no sé si lo hacen así, pero yo sí lo hago así. El hecho de que cuando inicia un proceso, yo sí pienso cómo va a terminar. O por lo menos a veces he pensado que si termina hasta en la última etapa, ver la forma y la posibilidad de ir incluso para una negociación correcta. ¿Cuántos movimientos te adelantas? Wow, me adelanto. Yo platicamos hace un rato y yo te dije, yo adelanto 7 en lo que uno prevé. ¿Tu persona cuántos movimientos trata de enfocar? ¿Jugás ajedrez? No. Sí. Entonces sí me comprendes. Sí. Es estratégico, sí. Ajá. Tal vez sin adelantarme, claro, porque yo creo que esa es una de las circunstancias que... Eso te hacen ágil esa circunstancia. Pero yo reitero, o sea, yo pienso en lo peor que puede pasar. Y lo que yo no quiero pelear, yo no quiero que pase, pero puede llegar a pasar, claro. Pero es lo peor que puede llegar a pasar. Entonces yo me voy al último extremo, a la última etapa procesal, que es la etapa de ejecución penal, si hablamos en ámbito penal. Entonces yo ya empiezo ejecución penal, ese es el punto. A ver, yo ya empiezo a ver, bueno, vamos a ver hasta acá y de ahí me voy de retroceso. ¿Qué etapas, qué estrategia utilizar en cada una de las etapas? ¿Verdad? Porque si me voy iniciando desde la etapa preparatoria, digamos, para resumirte, son 5 etapas del proceso penal. Etapa preparatoria, intermedia, una etapa de juicio oral y público, una etapa de impugnaciones y una etapa de ejecución penal. Yo me voy de la ejecución penal en retroceso. Porque entonces yo voy viendo distintos puntos que pueden llegar a suceder, porque si me voy en orden, desde la primera etapa en orden, es como que ir experimentando, vamos a ver qué vamos a hacer en esta etapa. O la palabra frase que habíamos dicho, ¿no? Exactamente. No tenga pena, vamos a ir viendo qué sucede. No, yo creo que no es así, ¿verdad? Esto lo resolvemos. Es llegar a ya tener una postura. Claro. Si digamos, yo le digo, mire, fíjese que la investigación es compleja, hay salidas, pero podemos llegar a negociar. ¿Sabe qué? Hagamos una cosa. Vamos a la audiencia, negociemos y de repente aquí se desprende todo su problema. Claro, medio llegan a un punto. Entonces, hemos resuelto varios casos de esa manera. La conciliación creo que ha sido uno de los métodos alternativos de resolución de conflictos muy efectivos. ¿Has usado más la reconciliación que la de todo? Bueno, pero ¿qué sobresale más según tu criterio como abogado? Yo creo que la conciliación es un ¿Lo que le buscas más? Método alternativo. Bueno, podría ser, porque también cuando las bases se dan a mi favor, yo no me voy por una conciliación. Claro. ¿¿Verdad? Si yo observo violación a garantías constitucionales, no me voy por conciliación. Podemos conciliar, pero siempre atendiendo los intereses de mi cliente. Eso es lo principal. Pero en algún momento, cuando yo empiezo la conciliación, es porque yo veo que las cosas se pueden ir complicando más. Claro. Entonces, bueno, de hecho la conciliación es un muy buen método para poder darle una salida alterna al proceso. Una medida, si hablamos en ámbito penal, una medida desjudicializadora viene, valga la redundancia, a desjudicializar el proceso, porque fíjate que se ha investigado, se ha estudiado, se ha analizado mucho que una sentencia condenatoria no cumple específicamente lo que nosotros conocemos como los fines que tiene la pena, que es de rehabilitar a una persona, reinsertarlo a la sociedad rehabilitada. Claro. Fíjate que aquí en Guatemala nosotros hemos visto algo que se llama la teoría agnóstica de la pena. La teoría agnóstica de la pena es que una persona, quien no es delincuente, pero que ingresa a un centro de privación de libertad por un X o Y delito, se vuelve delincuente. Claro. Hasta el hablado se les pega. Yo me he dado cuenta de esto con los mismos privados de libertad que incluso estando encerrados psicológicamente no están bien. Yo creo que hay que reforzar el sistema penitenciario
en ese aspecto. Yo creo que es muy importante ampliar el equipo multidisciplinario. Hay muchos aspectos que trabajar hasta el momento en un ambiente que requiere demasiado de profesionales, y creo que bajo esos criterios tenemos esta conversación el día de hoy. En base a que, bueno, ejecutas, trabajas actualmente, ¿a qué te dedicas? Bueno, en el ámbito de leyes, ¿verdad? Claro. Actualmente sí, pues ejerzo mi profesión de abogado y notario. Soy abogado defensor público del Instituto de la Defensa Pública Penal actualmente. He pasado varias unidades, ¿verdad? He estado en sedes municipales observando algún tipo de faltas, delitos menos graves, hechos de tránsito, conciliaciones en el Ministerio Público, por ejemplo. Luego estuve en la unidad de ejecución penal, en donde sí me relacioné con muchos privados de libertad. Conozco muchos centros de privación de libertad, de cumplimiento de condenas y de centro de prisión preventivas. También estuve en la unidad de impugnaciones. Ahí tuve la oportunidad de poder litigar ya a nivel de Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, salas de la Corte de Apelaciones, ¿verdad? Análisis de las sentencias de primer grado de los tribunales de sentencia penal, e incluso también análisis de sentencias de juzgados especializados. Luego estuve en la unidad de enfoque de género, que aquí era algo interesante porque aquí al caso se le daba un enfoque, pero el enfoque tenía que ser muy especializado en género, ¿verdad? Habían casos que sí se ameritaba el enfoque de género, y te pongo un ejemplo. En el caso que, por ejemplo, una persona, mujer, quien sufría incansablemente violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, pero la persona por miedo no iniciaba los procesos legales correspondientes, y esta persona viene y de alguna u otra forma pues acciona en contra de esta otra persona, pero lo hace en defensa propia, ¿verdad? Esa desigualdad de poderes e incluso este tipo de circunstancias que la hacían estar en un momento de vulnerabilidad a la persona. Entonces, incluso el hecho de que la persona matase a su agresor era una forma de defensa, y que había que darle ese enfoque de género, porque existía algún tipo de circunstancias que ameritaban el caso. No siempre, pero obviamente si se comete un delito, la persona tiene que ser procesada. Posteriormente estuve, bueno, y actualmente estoy en la unidad de trata de personas. Esta es otra unidad muy especializada porque ya se enfoca en delitos que están no solo la trata, sino que algunos otros delitos enfocados incluso en suposiciones de parto, alteración del estado civil, incluso migración. Nosotros miramos algunas cuestiones de migración, y también nos enfocamos en, por ejemplo, en ver este tipo de delitos que ahorita están como que muy de moda, que es el sexting, el extorting, todo ese tipo de circunstancias que sí se están dando utilizando la tecnología. Claro que ha evolucionado hasta este punto de actualización, por así decirlo, ¿no? Incluso nuevos términos y nuevas raíces. ¿Cómo te has preparado para esto? ¿La preparación académica o...? Académica. Wow, porque la integras, ¿no? Y va evolucionando. Sí. Digamos, yo creo que desde que yo empecé a estudiar Derecho, creo que le agarré ese cariño y amor por la carrera. De hecho, la disciplina creo que fue un factor muy determinante en mi formación profesional. Pero desde el 2009 para la fecha, digamos, he venido estudiando, ¿verdad? Académicamente sí he tenido cierta preparación, sobre todo en los casos, ¿verdad? Claro. Que uno va teniendo, lo enfoca a lo que aprendimos en la universidad. Pues sí, no sé si tu pregunta va enfocada digamos, a mi recorrido académico. Sí, pero en este sentido era de cómo te vas actualizando
con ciertos casos que se van como que hace 9 años no podrían existir, por ejemplo. Ok. Sí, digamos, el tema de que hay algunos casos que va evolucionando todo, ¿no? Que efectivamente, mira, el derecho es evolutivo, es cambiante. Con el tiempo van surgiendo nuevos aspectos. Exacto. Por ejemplo, algo que nosotros sí nos dábamos cuenta muchísimo era de que hace como 15 años o 10 años, pongámosle así, no habían tantas estafas por medios electrónicos. Yo tuve la oportunidad de ver muchísimas modalidades de estafas. ¿Y cómo evolucionar? Y cómo la gente caía también. Bueno, no sé. ¿Verdad? Las típicas llamadas, mira, fíjate que te acabas de ganar un auto, pero tenés que pagar el impuesto. Mensaje, manda un... Y le mandan, mira, se lo clasifican todo, pero bien ordenado, como que de verdad le hacen creer a la persona que realmente se gana un vehículo. Le mandan las fotos del vehículo, le mandan hasta el nombre del ganador con el nombre de la persona. Y la persona dice, me gané un carro y que hago, solo que tengo que pagar 30,000 de impuesto, ¿verdad? O 33,000 de impuesto. Y los vamos a ir a depositar. Y el carro dice que ya viene mañana. Entonces, la verdad es que... bajo un criterio bastante... yo creo que los estafadores juegan mucho con las emociones de las personas. Y eso es el éxito de ellos. Claro, claro. Saben qué hilos tocar para poder conectar con cierto sector de personas, ¿verdad? Y hay otros amplios. Digamos, yo hace un par de días estaba viendo, no sé qué conocimiento tengas o si ya existiera en Guatemala algún caso como tal, pero utilizando inteligencia artificial. Sí, definitivamente. Yo creo que ahorita con esto que se pueden imitar las voces... A eso me refería. Sí, de hecho hay denuncias por este tipo de... Sí, ya lo hay. Porque lo que sucede es de que ahorita llaman con la voz de un familiar. Ajá, clonan la voz. Y le dicen, mira, fíjate que me metí en un problema, necesito que me deposites dinero. Ahorita no te voy a poder contestar porque me van a quitar el teléfono, pues necesito que me deposites dinero a tal cuenta. Y la gente, obviamente, en ese sentir, ¿verdad? Va a depositar el dinero cuando de realmente es... Fíjate que yo en algún momento... he tratado de darle solución a esto, ¿verdad? Porque desde el punto de vista defensivo siempre lo voy a ver como que, bueno, enfocado a los intereses de mi cliente o de mi usuario. Y que existe una llamada, que existe un número. Sí, pero enfocado en los intereses de la víctima. Si yo fuese abogado de la víctima, yo me enfoco en primer lugar el número de cuenta a la cual se depositó. Es rastreable, ¿verdad? Y que de hecho, fíjate, la gente esta que hace este tipo de actos realmente no descubre sus datos, ¿verdad? Sino que usan un tercero o cuarto. Un tercero que tal vez ignora de las circunstancias. Y fíjate que esto ha sido muy común en el tema de la extorsión. Porque encuentran a una persona de escasos recursos y le dicen, mira, ¿usted tiene número de cuenta? Sí. Fíjate que yo tengo un problema, tengo congelado mi número de cuenta, o hasta los mismos familiares. Me lo prestas, por eso tan... Préstame tu número de cuenta y te voy a dejar unos 150 quetzales por el favor. Y claro, dice uno, 150 a comparación de tener la cuenta de cero. Y tal vez tiene alguna necesidad de decir, bueno, es una forma de ganarme dinero. Y presta su número de cuenta, le depositan, saca el dinero y se lo da. Bueno, te agradezco el favor, pero a los meses una orden de allanamiento, una orden de captura. Y el problema es de que últimamente se han estado manejando criterios ya en las altas cortes de que esta persona que presta su número de cuenta también es autora del delito de extorsión. Es que al final es cómplice, ¿no? Pues no, incluso ni cómplice, es autora del delito de extorsión. Como que la ley lo está tomando como que esta persona hubiese hecho todo. Sí, pues un bajo criterio diría, bueno, el pobre cayó en un momento de que quiso ganar algo y al final no sabía ni qué magnitud. Y la recurrencia de los bancos decir no presten el número de cuenta, no se preste, pero... Y yo siento que la información ha sido muy poca. De hecho, ahorita si vas a un banco ya puedes ir preso si prestas tu número de cuenta. Yo creo que ahora el número de cuenta hay que verlo como el cepillo de dientes. El cepillo de dientes no se lo estás prestando. Qué buena comparación, la verdad. ¿Verdad? Sí. Entonces, el número de cuenta igual.
Yo creo que uno debe ser muy cuidadoso. Incluso se han dado casos, hemos visto casos de los mismos familiares tienden a esto, ¿verdad? En algún momento, pues como te digo, yo creo que es ser cuidadoso que algo malo sí puede llegar a pasar. Claro. Entonces el número de cuenta creo que es muy... Yo creo que hay otras formas, pueden ser transferencias, pero depósitos directos, donde no se sabe quién está depositando. Y la magnitud de... Bueno, pero que ahora incluso, no sé hasta dónde esté, bueno, es una noción nada más, pero cierta cantidad que lleguen a transferir o a depositar, ya hay que, bajo muchos criterios, que justificar, ¿no? Fíjate que en algún momento dado, si a una persona le cae un depósito que uno no conoce de qué es, porque sí puede llegar a suceder, y que también que de pronto 151 de dónde, ¿no? Uno ignore la procedencia de ese dinero, qué puede hacer esta persona. Yo considero que lo prudente es ir al banco y que por lo menos recibir una constancia de que la persona ignora ese dinero y que incluso quiera entregar el dinero al banco. El banco no se lo va a permitir porque el banco no puede tocar dinero. Entonces puede ser de que se lo den a la persona, o puede ser de que se quede en la misma cuenta, porque la cuenta la van a congelar en algún momento, o la van a cancelar en algún momento a requerimiento, digamos, regularmente del Ministerio Público, si esto llegase a suceder. Pero lo mejor es ir al banco, que le den una constancia de parte de gerencia indicando de que se ignora la procedencia. Entonces aquí, digamos, para el delito de extorsión debe existir un elemento muy indispensable, que es el dolo. El dolo es esa intención de querer provocar una acción ilícita, premeditarla, o que se le represente como posible ejecutarla. Pero el detalle es de que si nosotros observamos la ausencia del dolo, porque entonces en su momento si llegamos e indicamos esto, podemos en algún momento ir preveyendo soluciones de un problema futuro. Algo que uno puede llegar como un antecedente que te puede servir en un proceso ya... Fíjate que a veces uno se puede alegrar, me cayó un depósito de 2,000 quetzales, ¿y qué hacemos? Y yo no sé de qué es, pero me cayó. Sácalo rápido para que no... No. Definitivamente hay que tenerle desconfianza a todo eso. Totalmente, porque uno no sabe de dónde viene el depósito y quién va a llegar después siguiendo es un proceso. ¿Cuánto más o menos puede llegar a tardar dependiendo un proceso de investigación de este caso? Fíjate que dependiendo, porque... Como quien dice, me depositaron hoy 2,000, perfecto, lo voy a sacar antes que me reclamen, lo gasto y si alguien pone la denuncia, ¿cuánto tiempo llegará alguien a tocar mi puerta? Fíjate que como quiera que no, todo depende de cómo estemos organizando por parte del ente investigador el tema de la investigación. Porque si es una estructura criminal, definitivamente van a haber más tiempo, o sea, va a deducirse más tiempo de investigación. ¿Pero por qué es investigación? Pero porque es una estructura criminal grande, en donde todos los colaboradores son los que prestaron su número de cuenta, pero hay un líder, hay sicarios, hay digamos personas que también ejercen cierto poder y cierto liderazgo en la estructura criminal. Entonces estos procesos se ventilan en los juzgados y tribunales de mayor riesgo. Definitivamente el proceso de investigación aquí es más, porque hay interceptaciones telefónicas, ¿verdad? Entonces empiezan a escuchar las conversaciones, que regularmente no son de las personas que prestan su número de cuenta, sino que de los líderes. Del tercero o del cuarto. Más o menos así. Pero cuando es una extorsión en donde solo hay una persona, puede ser de que la investigación avance mucho más rápido y el proceso finalice mucho más rápido. Pero no es comparable una audiencia, por ejemplo, de primera declaración en el juzgado de mayor riesgo que en uno normal, digámoslo así, porque aquí vamos a hacerlo vamos a ponerle al juez el conocimiento de una estructura criminal en donde pertenecen todas estas personas, mientras que aquí solo vamos a estar hablando de una persona. Entonces puede variar el tiempo de investigación. Lo serio que es de pronto dar un número de cuenta, no hay que hacerlo bajo ningún... ¿Qué otra cosa podría decir uno? No hay que hacer esto, o no hay que dar esto. Un montón. Digamos alguna... ¿Número de cuenta? No. ¿Qué otra cosa así como que va a ser? Bueno, algo de moda que esté en tendencia y que como consejo sano para quienes nos está
siguiendo en este podcast? No, algo de moda, también las famosas ventas del marketplace de Facebook. Regularmente ahorita las empresas, como por ejemplo, bueno, sin ánimo de darles publicidad o algo así, pero hay empresas de transporte que ya brindan un servicio de pago contra entrega. Pero también el hecho, esas estafas son tan recurrentes, porque tal producto con el rostro tal y resulta el muñequito llegando, o sea, totalmente distinto. No quiero hacer énfasis en nada, pero ya te da chance de poderlo abrir y decir, no es esto. Hay una empresa que sí. ¿Solo una es? Bueno, yo tengo conocimiento que solo es una que sí te permite abrirlo, incluso te permite devolverlo si no es y uno puede mostrar, yo compré esto y esto me no lo quiero. Perfecto, solo pague como 25 quetzales, que es lo del envío y... Sí, claro, definitivamente yo creo que hay que cuidarse mucho de todo esto, o sobre todo los depósitos previos, ¿verdad? Mire, que le vamos a mandar esto, porque fíjate que todo esto... Pago contra entrega. O incluso la venta de vehículos aceptando un depósito de una tercera persona que uno ni siquiera conoce. Fíjate que algo que nosotros nos hemos podido dar cuenta en el ámbito de las estafas es de que venden, o sea, digamos, vos estás vendiendo tu vehículo, te contacta una persona por Facebook, mira, me interesó tu vehículo, quiero verlo, juntémonos tal día en tal lado, muy bien, llegan al lugar, empiezan ahí a negociar, pues fíjate que me gustó tu vehículo, hay unas cositas que hay que ponerle mucho énfasis, a veces ni siquiera regatean, a veces ni siquiera lo ven bien y ya lo quieren, pero hay algo importante también que te dicen, mira, fíjate que la verdad que es de mi hermana, es para mi hermano, pero él no pudo venir, entonces vine yo, entonces él te va a depositar, ¿verdad? Te va a depositar a tu cuenta ahorita porque sí nos interesa el vehículo y te cae el mensaje de depósito. Sea depositado por la cantidad que vos pediste. Entonces vos decís, muchas gracias, ahí están las llaves, que te vaya bien. Hacemos el traspaso. De hecho, ni siquiera hacen el traspaso. Estas otras circunstancias. Yo creo que ahí hay que tocar un punto importante porque en el ámbito legal, para mí, uno tiene que cuidarse mucho las espaldas de todo. Porque entonces viene la persona, se lleva tu carro y resulta que cuando vos querés ir a sacar la plata al banco... ¿Ya o suspendieron el banco? No. Te pagaron con un cheque. Ok, ya. Y hay un proceso de compensación y en ese proceso de compensación es para determinar si es como ese cheque de otro banco, para determinar si ese cheque tenía o esa cuenta tenía fondos. Ya entendí. Y entonces, cuando ven la cuenta no tenía fondos, entonces por lo tanto no se acredita, pero el error está ahí, que uno cree que ya le cayó el dinero por el mensaje. Lo mejor es llamar al banco y decir, miren, ¿se acreditó el dinero o fue un crédito que todavía está en el aire? En reserva. En reserva. Y otra cosa que es muy bueno hacerlo es celebrar un contrato, a pesar de que uno pueda gastar unos 150 o 100, no sé. Significativamente lo que pueda cobrar el abogado, pero es lo que te puede respaldar en el momento. Pero vas a hacer un documento en donde se haga constar que tu persona le vendió de buena fe un vehículo a la otra persona que te lo está cobrando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el que nada debe, nada teme. Y por lo tanto sí pueden ir en ese aspecto a celebrar un contrato de una compra-venta de un vehículo, pero yo tengo mi respaldo. ¿Por qué? Y fíjate que nos ha pasado ver casos en que personas les compran a estos que se robaron este vehículo y estas otras personas pues obviamente les recibieron el pago y las otras personas fue de buena fe. A una tercera, por ejemplo. Exactamente, entonces viene o incluso se van pasando el vehículo en vehículo hasta llegar a la octava persona, quien es el que tiene el vehículo, pero el vehículo tiene reporte de robo. Claro, ya. Entonces lo que sucede es de que lo indispensable es tratar de y esto puede suceder en un solo día, ¿no? En un solo día. Ese es el punto, que esto puede suceder en un solo día. Porque fíjate que ahorita ya no es así como que, bueno, ya nos robamos el carro. Ya está el reporte, y automáticamente cualquier comprador... Y lo vamos a desarmar, o sea, yo creo que ya no es negocio para ellos esto, de desarmarlo y venderlo por piezas, sino que, bueno, ahí ya tenemos un comprador porque lo estamos ofreciendo, entonces nosotros se lo damos al comprador y este comprador lo hace de buena fe, pero en una de esas... lo para la policía, le pide datos y cuando se da cuenta el vehículo tiene reporte. Ya tiene activado. Entonces le dicen, mire, fíjese que nos lo vamos a tener que llevar consignado
por que este carro tiene reporte de robo y usted va a tener que ir a declarar ante un juez. Pero entonces, ahí está la eficacia de la persona. Mire, yo le compré a esta otra persona. Ahí está el documento que me ampara. Pero mientras tanto, ¿cuántas llamadas te tienen que hacer para poder empezar? Te consignan, te meten a carceletas, estás ahí bajo el frío, con ansiedad, tus familiares preocupados, tenés que contratar abogado. O sea, te hacen pasar un mal momento. Claro, eso es... Entonces, yo creo que uno debe de irse cuidando las espaldas. Y sabes algo, el punto de que al punto de colmos te depositan un cheque, no tiene fondos, quedó en reserva, al rato se anula, perdiste el carro, te sentís estafado y de pronto te llega a 15 días el cobro del cheque que no pudo ser cobrado por parte de... Todavía te multan, ¿verdad? Sí. Fíjate que vimos en yo así como que, y para colmo todavía, después de un tiempo, pues esto. Fíjate que hemos llegado al tiempo de nuestra entrevista. Realmente ha sido una conversación muy amena, tanto dentro de cámara como fuera de cámara. Creo que hemos platicado a gusto. Nos llama muchísimo la atención tener a alguien que ejerce y que está pleno trabajando en Quetzaltenango. He tenido una serie de entrevistas de Quetzaltenango, que personas de Sololá están allá y se están desenvolviendo como tal. Creo que, espero que no sea la primera ni la última conversación que tengamos en esta rama de la ley, bajo un criterio pues como el de tu persona, y que creo que nos ha animado muchísimo la plática de planificarla desde un tiempo atrás. Claro. Y al fin se dieron las cosas. Te agradezco mucho que hayas tomado la molestia de viajar y tocar estos temas que creo que a profundidad son no solo de una entrevista, de un podcast, porque son bastante amplios, ¿verdad? Claro. Mira, en nuestro ámbito hay mucho que abarcar, ¿verdad? Mucho que abarcar que serían incluso programados solo en este tema, por ejemplo. Claro. Pero no, yo agradezco también la invitación que nos hiciste, ese intervalo, ¿verdad? Yo creo que hablar de este tipo de temas también es importante para informar a la población y sobre todo a una población tan querida como Sololá, ¿verdad? Y lo trabajamos desde algún punto de vista un poco fuera de lo normal, sí, claro. En un aspecto donde el mensaje es para aquella persona que de pronto tenga alguna situación y decir, no, pues hay muchas alternativas. O como lo que te decía, el hecho de que un abogado adelante 7 movimientos, 5 movimientos, o empiece desde la ejecución penal en retroceso, no cualquiera, en algún momento, ¿no? Claro. Porque es parte del trabajo y eso creo que era la esencia de mucho de lo que quisimos platicar. Yo para despedir siempre hago unas preguntas rápidas, no es la excepción en tu caso, Okay. Pero me gustaría saberlo porque igual creo que bajo muchos criterios, cuando uno selecciona a una persona para que lo defienda, debe a raíz de saber muy poco más de él para saber cómo viene la línea defensora. No, yo considero que yo considero, y es como reitero, es un criterio propio. Yo creo que la persona que vaya a escoger un abogado debe ser un abogado que tenga experiencia en su área. Nosotros abogados no podemos ser todólogos, no podemos tampoco estar al 100 en cada materia. Es que son muchas, ¿no? Y es así como cuando vos buscas un médico especialista. Si tienes un problema del corazón, cardiólogo, no vas a poder irte con el otorrinolaringólogo, ¿verdad? Sino que incluso por ética, pues fíjese que yo le refiero mejor con el cardiólogo, vaya con el cardiólogo. Pero también está esa parte fundamental que creo, porque uno podría decir, no quiero un abogado, pues si se entiera que hay de familia, que hay de penal, que hay un litigante, que hay un especialista, pero fíjate que en ámbito penal hay todavía subespecializaciones. O sea, te enfocas en ámbito penal. Pero puedes subespecializarte, por ejemplo, en enfoque intercultural, incluso comunidades LGBTIQ+, o grupos de vulnerabilidad, pueblos indígenas, niñez, adolescencia, género, ¿verdad? Niñez y adolescencia, yo creo que ya lo repetí, y mayor riesgo, trata, etcétera. O sea, existen diversas áreas donde se le puede dar un buen enfoque a un análisis de caso, ¿verdad? Entonces yo pienso que sí hay subespecializaciones.
Claro, y cada quien como abogado, cuando llega a una persona, posiblemente cuando lo creo que tocamos este tema, de que uno llega por la necesidad, y lo decías, de defenderte y saber, no tanto en profundidad de qué tanta variedad de abogados y especialistas hay, ¿verdad? Entonces, claro. Creo que la ética de quien pasa a la puerta de tu oficina es para decir, mire, a usted le conviene a alguien del familiar. Aunque te digo una cosa, desde el punto de vista como abogado, uno también escoge el cliente. ¿Así? Sí, claro. Bueno, hay también entendí esa parte. Que ya no se involucran en problemas que de verdad pueden ser muy, muy graves, ¿verdad? Donde no haya oportunidad. Más que oportunidad puede ser de que hasta hay circunstancias hasta riesgosas, si lo queremos ver así. O desgastante en un punto de vista. Desgastante. O un punto de vista donde digas, tengo 7 casos en este momento. Si me involucro con este octavo, requiere casi Más que el tiempo. 95% de mi Claro. atención y no se lo voy a poder brindar. También. Pero esa es conciencia, ¿no? Sí, no, claro. De hecho, mira, como dice el dicho, el que mucho abarca, poco apretado. Claro. Entonces, a veces uno se involucra y si, así como decías, bueno, este es el octavo, pero este octavo es el que más complejo da de los 7 restantes y hay que enfocarse en puede ser de que ese mismo abogado rechace al cliente O lo por el refiere, hecho de mejor. que no va a ser diligente en su proceso. Mejor referir. Sí, podría ser referencia, ¿verdad? Bueno, vamos a las preguntas rápidas, Ok. ¿te parece? Sí, claro. Primera pregunta. Siempre es así como que piensa rápido y tener. Está bien. Litigante. Pero dar un concepto o qué es Lo que tenés en mente. lo primero que un litigante, una persona que de verdad ame litigar. Litigante, Sepa argumentar. amar litigar. Amar litigar, sí, Muy definitivamente. Segunda, Sololán. Un lugar bonito, bello de mi infancia. Es un lugar que me trae muy, muy buenos recuerdos. La siguiente, Quetzaltenango. También lo puedo identificar con la misma esencia, solo que es mi lugar presente, es mi lugar actual. Ahí reside mi familia. Creo yo que ahí encuentro mi lugar seguro, ¿verdad? Ley. Bueno, la ley es algo subjetivo que tenemos que seguir. Si lo vemos de un punto de vista interpretativo, la ley puede ser ley, pero no siempre la ley es justa. Entonces, si estamos hablando de ley, tenemos que buscar la justicia. Ley, justicia. No siempre la ley es justa, como que tratamos de buscar la justicia. Buscar justicia. Sí. Nos quedamos con buscar justicia. Nos quedamos con buscar justicia. Bien, última, el color negro. Bueno, el color negro, representa una dureza. Dureza. Alienta a... es un color bonito, la verdad. Es un color bonito. Da muchas formas de poderlo interpretar. Claro, ¿te quedas con qué? Pero me quedo con que es algo que puede definir incluso hasta una personalidad. Perfecto. Cerramos el podcast. Muchísimas gracias por tomarte la molestia de manejar para acá a una hora bastante temprana, pero con el deseo de poder platicar. Creo que hemos tenido casi 3 entrevistas, por así decirlo. Una ha quedado grabada y que ha sido, creo que, la mejor en esencia de tu persona, de tu repertorio, y te deseamos muchísimos éxitos. Si alguien en algún momento te quisiera contactar, ¿es posible que pudieras dar un asesoramiento o de alguna forma poder llevar algún caso o a través de qué medio o no? No, sí, claro. Que alguien que le llame la atención de lo que hemos platicado, decir, los criterios de él sí me llaman la atención. ¿Cómo lo contacto? No, claro, puedo dejar mi contacto directamente acá. Mi contacto de WhatsApp es el 5945-5572 o mis redes sociales. Regularmente me tengo como Jorge E. Méndez o Jorge E. Méndez. Y pues por ahí también podemos platicar, ampliar un poco de la información. Claro, el nivel de consulta, ¿no? Porque que de pronto alguien que sí le haya llamado la atención tus criterios
Claro. O se siente identificado y diría, algo así estaba buscando, pues plano. Ok. Aprovechando, ¿no? Claro, gracias. Aprovechando. Entonces, muchísimas gracias. Reitero muchas veces esto Por Ricardo. Te por, agradezco mucho. por estar acá y te deseo todo lo mejor y a seguir cosechando éxitos en Quetzaltenango. Muchísimas gracias. Quiero hacerte un comentario final. Felicitaciones. Creo que la iniciativa de poder hacer este tipo de actividades fomenta muchas cosas positivas y sobre todo para toda nuestra población, ¿verdad? Y de verdad agradezco mucho también la oportunidad que me das de poder estar aquí con tu persona y reitero mis felicitaciones para tu persona. No, mi amable, al contrario. Gracias. Estamos ahí siempre. Esperamos poder agendar de nuevo, Claro. y tocar algún otro tema en profundidad. Hoy fue global porque era Claro. muchísimo, pero hay veces que surgen algunos casos y que vale la pena analizarlo desde otros puntos de vista. Y eso lo hemos hecho en algún momento, pero Sí. sería interesantísimo dejarlo grabado. Pero, Ok, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Qué placer. al contrario, muchísimas gracias.